convocados. No concurrimos por motu propio, realmente. Concurrimos porque fuimos convocados por la sala electoral como parte. Y en función de eso hemos estado actuando. Pero debo decir que a pesar de que el verbo correcto, el que aparece en la ley, es acatar, yo le pregunto a la sala, ¿podemos acatar sin creer? ¿Podemos acatar sin saber? ¿Podemos acatar sin conocer los detalles? Acatar pura y simplemente sin los detalles de por qué tengo que acatar. La sentencia certifica unos resultados y dice: certificamos los resultados que llevó el CNE para allá. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los resultados? De tal manera que dice certificar un boletín. Aquí está pasando algo raro, ¿no? Porque hubo un hackeo. El hackeo pulverizó las máquinas aparentemente, pero las máquinas pudieron transmitir, pero las actas no aparecen, pero el boletín final sí. Y entonces el TCJ certifica el boletín final. Y yo vi por allí unos expertos, supuestos expertos en la televisión, viendo unas actas, pero ¿cuáles son los resultados de esas actas? Nadie lo sabe. Por eso yo digo que esta sentencia no es creíble. Sí, puede ser acatable y usted le pregunta al pueblo, ¿usted acata? Claro, pero ¿qué fue lo que pasó ahí realmente? ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Porque en la figura del acatamiento hay un chantaje. Si no acata, va preso. Pero ¿y si yo no creo en eso? ¿Cómo hago si no creo? Esta sentencia agrava la crisis política. Y la agrava porque no es creíble. Entonces, el pueblo tiene la duda de por qué el Tribunal Supremo de Justicia es capaz de certificar unos resultados que el pueblo no conoce. La crisis política que traíamos ya años y años y que queremos acabar todos los venezolanos para poder trabajar en la economía y disminuir la crisis social, esa crisis política hoy está peor que antes. La elección no solamente no fue una solución, sino que se convirtió en un problema importante para los venezolanos. Y yo creo que todos tenemos que reflexionar ante eso, porque todos llamamos a votar. Y el pueblo salió a votar, ¿y de qué manera, por amor de Dios? ¿De qué manera votó? Y todos sabemos lo que ocurrió, pero entonces todo se enredó después, porque un grupo de irresponsables llamados rectores del CNE no dieron los resultados y dieron un boletín. Todo se agravó, se metió a la sala y no aclaró. Le dicta una sentencia que no aclara nada, no es creíble. Un proceso que fue mal llevado. Yo no lo dudo. Bueno, yo concurrí a la sala, llevé una serie de actuaciones, no me respondieron ni una sola. Incluso la recusación, que es delicada, porque cuando uno recusa a un juez, tiene que responderle, porque uno tiene derecho a decir, ese juez no es imparcial conmigo, porque es mi enemigo, o porque es amigo del demandante. Yo tengo derecho a la recusación, y tengo derecho a que se me responda la recusación desde el punto de vista jurídico, y resulta ser que no nos fue respondida ni siquiera esa actuación, pero llevamos otras actuaciones. De ningún documento que llevamos se nos puso el sello de recibido, de ninguno. De ningún documento se nos respondió. No nos dieron acceso al expediente. No nos entregaron el recurso que supuestamente introdujo el presidente Maduro. En la sala usurpa competencia del CNE al totalizar. Supuestamente totalizar. La sala viola su propia jurisprudencia, reiterada jurisprudencia en la cual decía que no se puede sustituir la labor del órgano electoral, porque la sala tiene que ser alzada para dirimir controversias. Pues resulta ser que aquí la sala se
pagó y dio el vuelto en relación a todo esto. Todo esto hace de un proceso viciado. Y es un proceso viciado, y es importante decir esto, que al pueblo le preocupa, pero al gobierno también tiene que preocuparle. Porque el gobierno no es verdad, el gobierno del presidente Maduro, no es verdad que luego de todos estos acontecimientos está más fuerte, está poderoso. No, el gobierno está más débil porque hay falta de credibilidad y eso puede afectar su legitimidad de origen para el gobierno de Nicolás Maduro. De tal manera que yo sí creo que todos tenemos que preocuparnos, no solo por ser, también por parecer. Allí hay muchas dudas de lo que realmente ocurrió en la sala. Una cantidad de vicios que hemos señalado, de vicios procesales, de violaciones a la Constitución, al Estado de Derecho, a los derechos que tengo como ex candidato que fui y como ciudadano. Pero también a todos los ciudadanos se les ha violado su derecho. Porque esta sentencia atenta contra el voto, contra el sufragio, atenta contra la fortaleza que tiene que ser el sufragio para originar toda la república. ¿Cómo se estructura nuestra república? Se estructura en base a poderes públicos que son electos. Electos. Es decir, el presidente de la república, los diputados, los gobernadores, los alcaldes, los legisladores, los concejales, todos son electos. ¿Por quién? Por el pueblo. Ahora, si esa fortaleza del voto para elegir es minada, le estamos dando un tiro a la república. Entonces yo afirmo que esta sentencia no contribuye, sino que agrava la situación, porque pone el voto, lo pone como entre la espada y la pared al sufragio. Bueno, ¿sirve para algo el sufragio o no sirve? Y yo sí digo que ahí hay una violación a la Constitución. Por eso nosotros hemos decidido, en uso de nuestros derechos constitucionales y siempre apelando a la institucionalidad, porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho dentro de la institucionalidad. Hemos creído en las instituciones y hemos ido a la sala electoral. Ahora anunciamos que vamos a ejercer el derecho a presentar un recurso de revisión de esta sentencia ante la sala constitucional. Esta sentencia puede ser inapelable, pero es revisable por la sala constitucional. De acuerdo a lo establecido, y aquí voy a buscar la chuletita, a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que señala que toda sentencia es revisable por su orden constitucional. Es decir, nosotros primero tenemos que tener acceso a la sentencia completa, la vamos a pedir. Luego vamos a trabajar en preparar este recurso de revisión, porque tenemos el convencimiento de que esa sentencia viola derechos constitucionales, no de Enrique Márquez, no de una persona en particular, de todos los venezolanos. Y atendiendo a eso vamos a ir a la sala constitucional. Repito, como cualquier otro ciudadano, vamos a introducir ese recurso en función de que la sala constitucional nos responda si esa sentencia de la sala electoral está pegada al derecho constitucional o no. Claro, hay mucha gente que dice, ¿y para qué vamos a hacer eso? Y yo digo, bueno, nosotros vamos a hacer eso porque no renunciamos ni a la política ni a las instituciones, porque buscamos con nuestras acciones preservar la paz, preservar la institucionalidad y preservar la Constitución. Si nosotros, fruto de los problemas que tenemos ahora, decidimos llevar nuestros conflictos fuera de la Constitución, quien va a pagar es el pueblo venezolano. Y yo, al contrario de eso, hoy anuncio, sigo dentro de la Constitución. Y más allá de eso, quiero humildemente, utilizando estos medios de comunicación, pedirle al pueblo venezolano que nos acompañe para presentar ese recurso, para que no sea solo una iniciativa individual de una persona humilde, ciudadano como yo, sino que sea de
instituciones, de gremios, de sindicatos, de gente, de pueblo, que le diga a la Sala Constitucional: queremos que usted nos diga si esta sentencia cumplió con la Constitución o no. Esa es una labor importantísima y vamos a convertir, por lo tanto, esta iniciativa, como he dicho, humilde, en un movimiento cívico por el artículo 5 de nuestra Constitución. El movimiento cívico para defender lo establecido en el artículo 5, que no es otra cosa que el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce a través, indirectamente a través del sufragio. Ese movimiento cívico lo vamos a estructurar humildemente, con mucho esfuerzo, pero es una labor que todos los venezolanos tenemos que desarrollar en función de garantizar el acceso a la justicia. No nos vamos a cansar de la ruta institucional, de la ruta de la presión institucional legítima en Fiscalía, en Defensoría del Pueblo, en tribunales, en donde sea, en función de que las instituciones funcionen. La solución para Venezuela no es la violencia, no es la represión, no es la persecución. La solución para Venezuela es que las instituciones realmente funcionen. Ese movimiento cívico nos declaramos en trabajo permanente en su construcción, desde hoy mismo, con los abogados que nos han asesorado, con el partido centrados en todo el país, pero también con otros partidos y otras organizaciones, para poder darle forma a un movimiento que vaya a restituir. Como dice nuestro artículo 333, todo ciudadano tiene que trabajar en la restitución de la Constitución, pero nosotros queremos que esa sentencia se revise, porque estamos trabajando en función de la restitución de nuestros derechos constitucionales. Y nosotros queremos trabajar precisamente en que se fortalezcan las instituciones. No vamos a contribuir a que se debiliten. Y yo quiero llamar la atención, porque aquí ahorita todo es un chantaje. Enrique, si no acatas te van a meter preso. Bueno, pues vamos a utilizar el verbo acatar, pero yo quiero decir otro. Yo quiero que se me convenza. Yo quiero que esa sentencia tenga credibilidad, que no la tiene. No, que Enrique, que si no acatas, entonces el partido centrado lo van a eliminar. A propósito, fue el señor Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, y el señor Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, quienes, abusando de sus investiduras, utilizan, se ponen en ejercicio del CNE, pues. A los rectores del CNE ya nadie los respeta. Nadie los respeta. Ahora, el señor Rodríguez, el señor Cabello, la amenazan a todos los partidos con que le van a quitar los partidos si no hacen lo que ellos les dicen. Ah, pero eso no es función del CNE. Eso no es función del CNE. El CNE no es el que evalúa los partidos, el que tiene que decir algo. Lo que es que el CNE, los rectores siguen hackeados. O sea, están calladitos. No dicen nada. Y entonces a mí me preocupan las amenazas, porque las amenazas de ese tipo destruyen las instituciones. Y yo llamo la atención, con respeto, con consideración a las investiduras de estas dos personas, que no sigan amenazando, que no amenacen, porque eso no... Imagínense usted un gobierno que se sostenga por sobre la amenaza, por sobre la represión, por sobre el terror. Un gobierno que dijo en el pasado que todo el poder para el pueblo, y hoy se sostiene sobre la amenaza, el chantaje, la represión. No puede ser. Yo llamo la atención, porque debemos todos poner de nuestra parte. Yo pongo de la mía, yo sigo en mi ruta institucional. Sigo en mi ruta institucional. Y llamo al pueblo a que sigamos en la ruta institucional, a que defendamos el voto, a que exijamos los resultados mesa por mesa, y exijamos que la Sala Constitucional se pronuncie. Yo veo a quienes hoy nos gobiernan, frutos del nerviosismo. Los veo que se olvidaron de sus luchas originales. Se olvidaron de esas luchas. Cuando yo veo que hay 115 muchachitos presos, muchachitos quiero decir menores de edad, la mayoría de los 115 muchachos que están presos, menores de edad, es por un tuit que pusieron.
o un post en Instagram, la mayoría. Y están en una cárcel, fruto de acusaciones de terrorismo. Y yo digo, ese es el país que queremos construir. Esa es la lucha original, la lucha de este gobierno. ¿Cómo nació este gobierno? No nació de otra manera. No se les permite que los visiten. No pueden tener abogados privados. Cuando Hugo Chávez estaba preso, todo el mundo iba a visitarlo. Es más, tuvo abogados, pero muchos, un número importante. Esas instituciones de aquel tiempo le permitieron a este grupo tomar el poder. Funcionaron. Y ahora, entonces, nos olvidamos de todo eso y las instituciones no funcionan y le violamos el derecho a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y el pueblo dónde queda entonces? ¿Y la gente? ¿A qué costo? ¿Cuánto puede costar quedarse en el poder? ¿Cuánto puede costar eso? Imagínense el costo que se estaría pagando por quedarse en el poder por encima del terror. Aterrorizando a los muchachos, aterrorizando a la gente, que si no haces lo que te digo, te va a pasar algo. Te van a buscar en tu casa, te van a meter preso. Yo llamo a la reflexión y pido que cese la represión, que cese la represión, que se le permita a la gente que está detenida tener su abogado. Al fiscal general de la República le digo, vigile los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa. No se está cumpliendo. 2000 y pico de personas sometidas a un régimen de terror. Por amor de Dios. Creo que es importante que esto cese de inmediato. Finalmente quiero decir que ojalá esto no sea otra oportunidad perdida. Yo llamo de nuevo a la reflexión. De nuevo a la reflexión al gobierno del presidente Maduro para que se consiga una solución política a esta situación calamitosa. Mientras estemos como pulseando en una situación que el pueblo ve y dice esto no tiene solución, el pueblo lo ve y dice no hay solución, pues alguien tiene que construirla. El principal interesado debería ser el gobierno, porque necesita paz para gobernar, necesita tranquilidad, necesita institucionalidad. Pero yo declaro desde acá que nosotros tenemos mucho interés en construir esa solución política, como políticos, responsables con el país. Por eso vamos a la Sala Constitucional, por eso vamos a las instituciones y por eso vamos a estar haciendo propuestas para construir esa solución política. Propuestas concretas que nos vayan acercando cada vez más a una posibilidad de que se acabe esta pesadilla en la cual estamos viviendo, esta imposibilidad de resolver la situación. Nosotros nos ofrecemos para eso, vamos a estar haciendo propuestas, vamos a construir esto. Incluso desde la campaña lo hicimos, no me quiero extender más, pero desde la campaña recogimos la propuesta del presidente Petro, la que hizo, la del plebiscito. No tuvimos éxito, el gobierno no quiso, pues yo espero que el gobierno quiera algo diferente a lo que está haciendo ahorita, que no le conviene continuar por ese camino. Nosotros vamos a insistir en una solución política, vamos a insistir en que se respete la Constitución, vamos a insistir en que se publiquen los resultados, vamos a insistir en nuestros derechos. Atento a sus preguntas. Ahora, disculpe, ¿cómo se puede construir ese camino si se construyó un camino electoral, se inhabilitó a una candidata, se inhabilitó a otra candidata, luego participó Edmundo González, y bueno, y los resultados no muestran las actas? Es decir, ¿de qué manera se puede construir un camino para tratar de superar la crisis? Con todo lo que ya se ha hecho, ¿qué más tiene que construir la oposición venezolana para poder salir de esta crisis? Y por otro lado, hay juristas que declaran nula la sentencia. ¿Cómo lo ve usted? Pues porque, por ejemplo, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela decía ayer que es nula la sentencia porque nunca hubo
una impugnación por ninguna de las partes para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se encargara de resolver eso cuando es una situación que la tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral. Inicialmente debo decir que la perseverancia debe imperar en nosotros. Por más difícil que se vea obtener los resultados que queremos obtener, que es un país vivible, un país en el cual puedan volver nuestros familiares que se fueron, un país que pueda tener una economía normal, un país que pueda tener calidad de vida y bienestar para la gente. Por más difícil que eso parezca, tenemos que perseverar y hay un solo camino: la paz. La paz no es un objetivo que puedas lograr a través de cualquier método. La paz no se consigue con violencia. La paz es el camino realmente. Entonces yo sí creo que nosotros como venezolanos tenemos que organizarnos cada vez más, y allí voy a responder. Yo creo que la oposición tiene que organizarse para este momento. Tiene que tratar de limar los obstáculos que existan para tener una unidad mayor y superior, no solo entre los partidos políticos, sino con la sociedad misma, en función de generar un movimiento cívico que se oponga a la arbitrariedad, que se oponga a la violación de la Constitución, y estoy segurísimo que vamos a obtener los resultados que tenemos que obtener, que no son otros, sino la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Parece difícil, pero claro que lo es. Yo no puedo ocultarlo. Hay temor, claro que lo hay, todos tenemos un poco. Hay obstáculos, aparecerán 100.000, pero los pueblos lo han logrado, otros pueblos lo han logrado, y nosotros lo vamos a lograr, pero sin duda alguna de salir esto en paz, no con violencia, no con persecución, sino al contrario, con convivencia y con tolerancia, a pesar de todo lo difícil que eso se ve. Esa es la ruta que yo planteo. Si alguien tiene otra ruta, que la plantee, pero es lo que yo planteo. Acerca de la sentencia, yo escuché las declaraciones del doctor Apitz. Él tiene, por supuesto, él es experto en esta materia. Yo me imagino que él tendrá alguna ruta a seguir y unas recomendaciones para seguir en caso de que se declare nula esa sentencia. ¿Cuál sería la ruta a seguir? Yo estoy planteando una con respeto. Yo planteo la revisión constitucional y la vamos a ejercer. Ahora, buscaré la manera de entender cuáles serían los mecanismos para accionar jurídicamente en el caso de que el precepto original sea la declaración de nulidad de la sentencia. Yo me imagino que habrá otros recursos que ejercer y yo me imagino que alguien lo estará trabajando. En este caso nosotros vamos a trabajar en el recurso constitucional de revisión de la sentencia a través de la Sala Constitucional. ¿Se ha comunicado con el resto de los dirigentes políticos de la oposición para que lo acompañen el día que vaya al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Y qué le hace pensar que ahora la Sala Constitucional va a revisar este recurso que usted va a presentar cuando no revisaron la recusación que debían haberla resuelto antes de la sentencia? Bueno, no era la Sala Constitucional la que tenía que revisar la recusación, tenía que revisarla la electoral. La Constitucional es otra sala. Yo le soy honesto, yo no tengo seguridades, pero tampoco tengo dudas de que ese es el camino. Es decir, es la única instancia a la cual podemos acudir y vamos a acudir en función de elevar la presión sobre la institución. Nosotros creemos que nos asiste la verdad cuando decimos que la sentencia 32 de la Sala Electoral viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el ejercicio de ese convencimiento vamos a la Sala Constitucional, por supuesto, a litigar, a debatir, a conversar, a pugnar por un resultado favorable para el país, pero por supuesto no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Eso es algo que nadie sabe cuando se mete en un terreno de este tipo, pero lo vamos a ejercer. Lo vamos a ejercer a la par que lo que planteamos es que esa acción, humilde acción que proponemos, se convierta en un catalizador de un movimiento cívico
de lucha por los derechos constitucionales, comenzando por ese, que es el derecho establecido en el artículo 5 a la fortaleza del sufragio como base de la República. ¿Usted no cree que fue asesinado el derecho al voto en Venezuela? Y por otro lado, ¿sigue creyendo usted en las instituciones después del golpe que ha dado el CNE y el Tribunal Supremo? Bueno, fíjese usted que nosotros acusamos a los rectores. Yo los acusé ante la Fiscalía y pedí una investigación. No he recibido ninguna noticia de la investigación. Pero la investigación que solicité es por algo parecido a lo que usted dice. Pero los abogados que utilizan las palabras correctas no hablan de asesinato del voto. Hablan de una conspiración para destruir la forma política que se ha dado a la nación, que no es otra, sino el piso establecido por el sufragio. De tal manera que yo coincido con usted en que hay un ataque frontal contra la fortaleza del voto, del sufragio del venezolano, y por supuesto que ese está en el fondo de nuestra petición, que se revise la sentencia, porque no se está reconociendo allí al voto de los venezolanos, no queda claro qué fue lo que certificó la sala, no queda claro cuál fue el resultado, fue el que se certificó. Doctor Márquez, ante el Tribunal Supremo, lo que dijo Jorge Rodríguez de modificar, reformar la ley de partidos políticos, y qué se puede esperar, ya que usted todavía está optimista con respecto a la preservación de instituciones en Venezuela. Sí, reúno tu pregunta con la segunda pregunta de Beatriz. Mira, yo me imagino lo que vivió Nelson Mandela en Sudáfrica, ¿no? Yo no me comparo, por supuesto. Ese es un líder político de talla mundial. Ojalá y fuera nuestra guía en estos momentos. Cuando tuvo que enfrentarse a las instituciones del apartheid. Esas instituciones a las que existían. Y él las tuvo que enfrentar y tuvo que recurrir. Es más, él fue enjuiciado en esas instituciones y fue preso por esas instituciones. Y luego se valió de esas instituciones para arreglar el problema. Es decir, yo parto del principio que las instituciones son la base de la convivencia en una sociedad. ¿Y cuál es la institución más importante? La Constitución. Por eso salgo en defensa de la Constitución. Y muchos me podrán decir que no se puede confiar en las instituciones. Y yo voy a insistir, porque considero que es la única salida que puede construir la política. Nosotros reivindicamos la política con P mayúscula y reivindicamos la Constitución como marco para nuestra acción. Por supuesto que como todos los venezolanos tenemos dudas, tenemos inquietudes, pero vamos a insistir por ese camino porque consideramos que es el único camino posible para que el pueblo pueda expresarse y lograr resolver, construir una solución política. ¿Con quién? Con las instituciones vigentes de nuestro país. No pueden ser otras. Esas instituciones tienen que producir una solución política para el país. Con respecto a la reforma, con respecto... Bueno, se ha dicho muchas cosas acerca de la ley de partidos políticos. Yo comparto que esa ley hay que cambiarla. Esa ley es de mitad del siglo pasado. Pero no en la dirección que está planteando el presidente de la Asamblea. Ojalá y abriera el debate. Ojalá y se diera un debate alrededor de cómo deberían ser los partidos. Porque lo que ha hecho el gobierno con los partidos no tiene nombre. Voy a poner un solo ejemplo. Partido Comunista de Venezuela. 90 y pico de años tiene, no sé cuánto es el pico, pero ya van para 100 años de vigencia y le quitaron la directiva. ¿Esa es la forma de manejar los partidos políticos? No, yo sí creo que los partidos hay que fortalecerlos, no debilitarlos y no chantajearlos. Son instituciones de la sociedad política venezolana, igual que son los gremios, los sindicatos, que no deberían ser susceptibles de chantaje ni de persecución. De tal manera que yo abogo, sí, ¿por qué no decirlo? Vamos a debatir sobre la ley de partidos políticos, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo para mejorar, no para retroceder
a sociedades con un partido único, a sociedades sin política. Yo creo que esto lo resuelve la política, con P mayúscula. Hay que insistir en la política. Ahora, Ante la iniciativa de colocar la revisión ante la Sala Constitucional, de no tener respuesta, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, esperemos llegar a ese puente. Yo creo que tenemos que concentrarnos en cada paso con toda la fuerza y proseguir y proseguir. Esto no tiene una receta, esto no tiene paso 1, paso 2, paso 3. Esto hay que irlo improvisando, porque Venezuela nunca ha estado sometida a esta situación en la que está sometida actualmente. Nunca. Y los políticos que estamos en ejercicio nunca hemos estado en esta situación. De tal manera que tenemos que aprender de los casos que han ocurrido en el mundo. Tenemos que escuchar al pueblo y tenemos que diseñar una ruta que sea segura para el pueblo. Yo sí le digo a mi pueblo de Venezuela, no queremos más presos, no queremos más presos, no queremos que nuestros muchachos estén presos. Vamos a enrutar todo esto por la vía absolutamente pacífica, por la vía no violenta, de tal manera que se produzcan los cambios como se tienen que producir, pero eso sí, con la voz unánime del pueblo. Así como habló el 28 de julio, que siga hablando el pueblo, y eso hace que sencillamente los cambios se vayan generando, se vayan produciendo, porque es insostenible una situación de un gobierno al cual el pueblo ya no lo quiere. Ahora, este autogolpe no pulveriza las instituciones. Bueno, puede intentar pulverizarla. Yo planteo rescatarla. Yo planteo acudir a ella. Las instituciones no son acero, concreto, el papel de la ley que la sustenta. Las instituciones son carne y hueso. Carne y hueso. Es la gente que las construye, es la gente que está allí. Y la gente que está en las instituciones sabe lo que está pasando. Sabe lo que pasó el 28. Sabe lo que está pasando. Y tiene que tomar una decisión en algún momento. Bueno, yo voy a continuar viviendo en un país así. ¿Es sustentable para mí vivir en un país así? ¿O quiero realmente cambiar? Y cada quien tiene que colocar su grano de arena. A mí algunos amigos me dicen, Enrique, vas a seguir declarando, te estás metiendo en un problema con el gobierno, te van a perseguir. Y yo digo, es mi responsabilidad, hermano. Yo no puedo dejar de hacerlo, es mi responsabilidad. Yo me siento capaz, hábil como político para ayudar a resolver esto, pero tengo que asumirlo con responsabilidad. Entonces, así como ustedes como periodistas asumen los riesgos que asumen porque los conozco y ejercen su profesión a trocha y mocha, los políticos tenemos que hacer lo mismo, pero también quienes están en las instituciones. Hay que exigirles que cumplan con la Constitución y con la ley. Ese es el trabajo que yo planteo que hay que hacer. Usted habla de chantaje y dice que está prácticamente contra la pared y ese es el modo en el que el gobierno ha decidido proceder. Pareciera que las declaraciones ayer de Jorge Rodríguez apuntan a que la permanencia de otros funcionarios en el cargo dependa o no del reconocimiento de su tercer periodo presidencial. Bueno, no debería preocuparle eso al diputado presidente de la Asamblea Nacional. ¿Por qué le preocupa que lo reconozcan si ganó? O sea, yo creo que hay un contrasentido, porque ya lo proclamó el CNE, lo reproclamó la sala electoral. ¿Qué quiere? ¿Que el pueblo se arrodille y vaya de rodillas a la Asamblea a decir que acata? No. Ahí están los actos y están las consecuencias de los actos. Yo estoy planteando un derecho constitucional que en lo personal tengo de recurrir a la sala constitucional para que se revise esa sentencia. Lo voy a hacer con fe, con fuerza, con convencimiento. Pero bueno, aquellos que quieran ser reconocidos tienen que actuar para ser reconocidos. Pero no es con el chantaje. Yo llamo la atención. Imagínate tú que yo tenga que chantajear a un muchacho para que me pida la bendición. No, usted me pide la bendición, si no lo meto preso. No, la bendición es amor, ¿verdad? Es compromiso en la familia. El reconocimiento del pueblo a un gobierno tiene que ver con la afinidad con el gobierno. Ahora, cuando un gobierno no logra reconocimiento y no lo logra porque el pueblo tiene dudas de su legitimidad o porque tiene dudas acerca de las cosas que han ocurrido,
¿quién tiene que aclarar esas dudas? El gobierno, el ejercicio del poder tiene que aclarar las dudas. Yo todavía no entiendo cómo los rectores del CNE no han vuelto a sesionar para aclarar la situación. No entiendo, porque la conmoción de la cual se habla, en el cual está el país, tiene su origen en esos 5 señores. Perdón, 3 señores y 2 señoras, que están allí y no dieron respuesta. No dieron respuesta. Yo planteo, mira, ese CNE no puede seguir, por amor de Dios, pero si no hace nada y nos ha metido en este problemón. Entonces yo sí creo que el que quiera reconocimiento, que busque reconocimiento. ¿Usted ha tenido alguna comunicación en esta coyuntura o después de la sentencia del TCJ con los presidentes, por ejemplo, de Colombia, de México y de Brasil, que han estado liderando esa iniciativa de mediación, o con cualquier otro actor de la comunidad internacional? ¿Ha discutido y hablado sobre la situación que se está presentando actualmente en Venezuela? Hemos tenido contacto principalmente con sus embajadores en Venezuela, pero no hemos tenido el contacto directo con la casa presidencial de cada uno de esos países. Esperamos tenerlo, ¿por qué no? Porque creemos que son países, primero, hermanos de Venezuela, segundo, ideológicamente afines con la izquierda latinoamericana, que tiene que ver con el origen de este gobierno. Entonces, por lo tanto, deberían ser escuchados por el gobierno. Y yo sí creo que hay que buscar apoyo internacional para que el gobierno entienda que tiene que solventar el problema apegado a la Constitución. Y yo sí estaría dispuesto, por supuesto, a esas conversaciones. Ojalá y Dios me bendiga con esa oportunidad. Quería preguntarle, usted fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y habla de la responsabilidad de los 5 rectores, pero hay un rector principal que no está, que no aparece desde el 28 de julio, que no ha firmado las decisiones posteriores que se han dado desde el Consejo Nacional Electoral y que tampoco estuvo presente el día de ayer. ¿Cuál es la metodología que debería ocurrir también dentro del Consejo Nacional Electoral para poder funcionar como un cuerpo colegiado ante la ausencia de Juan Carlos del Pino? No, puede funcionar. Con 3 rectores se puede funcionar. 3 de 5. Todas las decisiones del CNE se toman por mayoría simple. De tal manera que 3 rectores pueden hacerlo. Ahora, es cierto que el rector del Pino anda en una situación indefinida, ¿no? Pero es que ningún rector ha dado la cara. No solo él. Ninguno ha dado la cara, ninguno ha explicado. Entonces yo sí creo que la exigencia es completa. Por eso incluso me sometí a algunas críticas de algunos amigos de la oposición que me dijeron: no incluyas a Del Pino en la denuncia que estás haciendo ante la Fiscalía. Y yo lo incluí, porque es una oportunidad también para que explique qué es lo que ha pasado. Para que explique por qué él no ha estado de acuerdo en los actos en los cuales se ha desarrollado el CNE. De tal manera que sí, yo creo que él debería explicar, como todos los rectores, no solamente él. No lo personalizo, Creo que en este momento todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Es lo que yo intento hacer. Ahora, ¿hacer comunicado con los otros líderes de la oposición? Lo que me preguntaba, sí. Siempre hay conversaciones, pero yo creo que debe haber más en función de unificar camino a seguir en este momento tan difícil, porque como he dicho, este es un camino inédito para Venezuela y creo que tenemos que ponernos a la altura todos y dejar las aspiraciones individuales y construir un camino compartido. Considera que no hay claridad en la ruta a seguir, en medio de esta situación no hay claridad en la ruta a seguir de la oposición, por eso usted está llamando a unificar. Hay mucho silencio. No, yo creo que es lógico que no haya, porque es una situación muy difícil la que nos ha puesto el CNE, el TCJ y el gobierno, y nosotros estamos planteando algunos movimientos en función de afrontar el momento, pero yo sí creo que la sociedad completa tiene que reflexionar alrededor de qué camino es el que debe seguir. Yo estoy planteando uno y en las preguntas que he recibido veo las dudas acerca de ese camino, las cuales yo respeto esas dudas. ¿Usted sigue creyendo en las instituciones, señor Márquez? Y yo digo, sí. Y como sigo no creyendo en las instituciones, creyendo en la potencialidad de las instituciones, voy a insistir. Esa es una ruta que yo planteo. Ahora, hay otras
Hay rutas complementarias que se pueden hacer. Bueno, vamos a discutirla. Yo creo que la sociedad en completo, no solo los partidos políticos, tienen que una voz en este momento. Porque en momentos como este, las sociedades deben unirse, en este caso, por lo más importante, que es la Constitución, las reglas claras para nuestro país. Usted la última vez en rueda de prensa, yo le preguntaba hasta la eventualidad de una sentencia, de este pronunciamiento, y usted decía que la Constitución también asiste a no reconocer cuando se contraviene lo que establece la propia Constitución, y mencionaba, incluso con temor, el artículo 350. Sí, con cierto temor, sin duda, porque este es un artículo que es muy complicado a veces incluso de leer. Pero yo, ya que me lo pregunta, yo lo estoy buscando, espero no tardarme mucho. No, por aquí está. Aquí está cerquita ya. El 333 primero. Porque en estos artículos está contenido el tema de la defensa de la Constitución. El 333 dice así: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia. Es decir, que tenemos un deber como ciudadanos de colaborar en que la Constitución se restablezca si consideramos que ha sido derogada en alguno de sus artículos. Allí está el corazón de lo que estoy planteando con el artículo 5 de la Constitución. Un movimiento cívico que busque, dentro de los canales institucionales, restituir en la vigencia de ese artículo. Pero más allá de eso, el 350, mi abogado, que lo maneja mejor, lo escribió incluso en uno de los escritos, porque el 350 habla de que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Este es un artículo difícil de comprender, más allá de decir que el pueblo tiene derecho a decir: mira, esa autoridad que está allí no me representa porque no representa la Constitución. Yo no lo estoy planteando. Yo planteo el ejercicio del 333 para trabajar sobre el artículo 5. Y lo planteo como un movimiento cívico, en paz, no violento, en función de que podamos ir a la sala constitucional, defender ese artículo, pero también ir al encuentro del pueblo y explicarle de qué se trata. El pueblo tiene que conocer su Constitución y sus derechos. Pues nosotros nos declaramos en campaña por eso, por la defensa de la Constitución, principalmente de su artículo 5, y por mostrarle al país cuál es el camino para su defensa. Usted señalaba que hacía falta más comunicación dentro de la oposición. ¿De qué depende esa más comunicación y qué está dispuesto usted a hacer, dar el primer paso quizás para mejorar la comunicación? Yo estoy dispuesto a todo, por supuesto, a todo. A mí me gusta, yo converso con todos los sectores realmente, pero creo que tiene que haber algo de formalidad en las comunicaciones, en las conversaciones. Y creo que, como he dicho antes, se trata de dejar a un lado los personalismos y ver al país. Ver al país. ¿Personalismo todavía entonces dentro de la oposición? Siempre hay, en todos lados, hasta en un condominio. Hasta en un condominio hay personalismo. En todos lados lo hay. Pero cuando somos o queremos ser dirigentes o líderes de un país, entonces ahí tenemos que dejar a un lado eso. Yo siempre tomo como ejemplo a los líderes que tuvieron que luchar en los años 50 del siglo pasado, en los años 60, y construyeron un pacto para gobernar. Ese ejemplo a mí me llama la atención, porque eran gente de carne y hueso, con sus aspiraciones personales, con su visión política diferente, cada uno, y sin embargo se pusieron de acuerdo y le dieron al país un periodo de estabilidad democrática, que a lo mejor no era lo que el pueblo esperaba, cambió, mutó. Bueno, ahora creo que hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo. No sé cómo lo bautizará la historia,
Pero yo creo que hay que invertir tiempo en ponernos de acuerdo, en buscar una solución política eficaz para nuestro país. Mire, siempre se dijo que si salía la gente a votar y si la diferencia era abismal y si no sé qué, no sé más cuánto, era muy difícil que se pudiera ocultar ese resultado o se robaran las elecciones, etcétera, etcétera. Pero pareciera que no fue suficiente la gente en la calle. ¿Cree usted que le faltó algo más a la oposición, algo más para poder cobrar esa victoria? Yo creo que al pueblo no le ha faltado nada, nadita de nada. La votación del pueblo, el entusiasmo, la alegría. Y creo que la oposición ha hecho lo que ha tenido que hacer. Yo en lo personal no tengo críticas. ¿Qué falta entonces? No tengo críticas. El momento preciso. El tiempo de Pero Dios. ese momento depende de qué, porque ya la gente lo puso todo, la oposición lo puso todo, depende de qué. Depende de que llegue. No puedo yo tener, no tengo la receta. No tengo la receta. Tengo la convicción de que es el único camino. El único camino que existe es ese. Perseverar en esa ruta política, democrática y constitucional. Si perseveramos por ese rumbo, vamos a transformar a nuestro país. Gracias a ustedes.